Profe, buenos días. Buenos días, profe, bien, ¿y usted? Buenos días. Entonces vamos a comenzar el día de hoy. Pues en primer lugar, vamos a ver la solución del examen. También les voy a mostrar una invitación a un evento, pues ahorita les explico. Y también vamos a ver lo que es la definición de potencial, ¿no? Que es un concepto que se utiliza mucho, ¿no? En circuitos. Eh, lo que es el voltaje, ¿no? Entonces, eh, es común para nosotros, pues, utilizar la palabra voltaje, que se define, pues, en lo que es las baterías, ¿no? Las tomas de corriente. Entonces, vamos a mirar ese concepto. Entonces, espérenme un momento acá. Sí, ya la voy a grabar la clase. La voy a grabar después de la invitación, pues, para que no quede la parte de la invitación. Entonces, para contarles, pues, que mi hermano, pues él acabó pues ahorita el doctorado en ingeniería mecánica y en la Universidad de Sao Paulo. Entonces, están organizando un seminario, eh, un seminario internacional con profesores de Brasil y profesores de acá de Colombia, enfocado en las aplicaciones de la ingeniería, ¿no? Tanto en la industria como en la parte educativa y en la investigación, ¿no? Entonces es muy bueno porque está involucrado pues lo que es la industria, tanto brasilera como colombiana. Entonces este seminario pues se va a llevar que se acabó en las fechas de la última semana de octubre, en horario de 8 a 12 del día. Entonces pues nos hicieron esta invitación. En este caso pues la Universidad Mariana también va a participar pues con la profesora Margarita. Ella va a dar una conferencia en ese seminario y como les digo es un muy buen seminario porque pues hay hay personas pues de Brasil, de la Universidad de Sao Paulo, de otras universidades de Brasil también. De aquí de Colombia pues participa universidades como la EIFIT, la Universidad Nacional, eh, y otras universidades de aquí de Colombia, ¿no? Entonces, los organizadores son de la Universidad de Sao Paulo. Pues la Universidad de Sao Paulo es la segunda o tercera universidad, segunda o tercera mejor universidad a nivel latinoamericano. Entonces, es una universidad pues de muy alto nivel. Lo mismo que las otras universidades de Brasil que están participando, ¿no? Están la Universidad de Campiñas, la ABC de Río de Janeiro. Entonces, esas universidades están en el top 10 de las mejores universidades de Latinoamérica. Entonces, pues nos hicieron una invitación a este evento. Pues el evento es gratis, solamente hay que inscribirse pues, y mirar la asistencia. Pues ustedes están en la mañana, entonces pues eso va a ser un inconveniente debido a las clases, pero pues traten de participar lo que más puedan, ¿no? También van a haber unos conversatorios en las horas de la noche sobre lo que es ¿qué es? Python, MATLAB, otros programas, bueno, en fin. Y también va a haber una que es muy interesante, en el cual pues se va a hacer una charla de cómo acceder a becas en Brasil. Entonces, pues las maestrías en Brasil, bueno, maestrías y doctorados en Brasil son, son becas que ofrece pues el gobierno brasilero, eh, y son muy buenas, ¿no? Porque pues no se cobra la matrícula a la universidad y también
se da una cuota mensual, ¿no? Que pues para el caso de maestrías es aproximadamente de 1.200.000, algo por el estilo. Pues es algo que le va a servir pues por lo menos para el sustento básico, ¿no? Entonces pues va a haber una charla de cómo acceder a esas becas. Pues el caso de la profesora Margarita, pues ella estudió en Brasil, ¿no? Y estudió por este estilo de becas, para que lo tengan en cuenta. Les voy a mostrar pues más o menos de qué se trata. Ahorita comienzo a grabar la clase cuando comience la, la clase. Entonces, este es el evento, el Seminario Internacional de Ingeniería y sus aplicaciones, CIA 2020, una perspectiva desde la industria, la investigación y la educación. Ellos son los organizadores. Eh, hay dos doctores de la Universidad de Sao Paulo, uno de la Universidad Pascual Bravo de Brasil y un profesor también que es doctor de la Universidad de Medellín. Bueno, aquí más o menos pues explica o se hace una pequeña introducción. Eh, Aquí hay una descripción de los asistentes, entonces es un formulario de inscripción. Entonces este es el formulario de inscripción, pues hay que matricular, inscribirse. Una vez pues usted se ha inscrito y pues ha participado del seminario, eh, tendrá opción de que opción pues de que le den el certificado del seminario, pues va a ser muy bueno pues en su hoja de vida porque es un seminario internacional. Y además, aparte de eso, pues usted puede acceder a la carpeta donde se va a guardar todos los videos, pues, de las presentaciones y el material, pues, que se va a dar ahí. Entonces, ahí yo ya les hago llegar esta información. La fecha del evento es del 26 al 30 de octubre de 2020, desde las 8 hasta la 1. ¿Listo? Bueno, ahí es el inconveniente, es pues que se les cruza con su horario de trabajo. Esto pues va a ser como los temas generales, lo que es energía, industria, manufactura, ciencia de materiales, diseño, educación. Aquí está el cronograma, pues donde se muestran las charlas. Eh, Todo lo que sea pues videos, material del evento se va a guardar al final y usted pues lo puede descargar. Los links pues de tanto de YouTube como de Google Meet, de Instagram, Facebook, ¿listo? Y los certificados, ¿no? Los certificados que se les va a dar. Lo que pasa es que como estos certificados, pues para verificar pues que se ha asistido, al final de la jornada se hace un pequeño cuestionario haciendo preguntas básicas de las charlas que se dieron. Y aquí están los invitados, ¿no? Entonces es muy bueno porque, por ejemplo, está enfocado a la industria, ¿no? Entonces, por ejemplo, está el señor Enrique Esposada, que es perteneciente a la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos. Entonces, se da una perspectiva desde la industria, ¿no? Por ejemplo, la industria en Brasil de Male, por ejemplo, ¿no? Kits en Colombia, Isagen, por ejemplo, ¿no? Miren, Isagen, Grupo Hidrometra de Medellín, Sulcat SAS, hay representantes de Coca-Cola también. ¿Qué es? El Cerrejón de Colombia. Entonces hay representantes de la industria, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Porque pues a lo largo, pues uno como ingeniero quiere involucrarse en la industria, ¿no?
y pues aquí hay grandes industrias tanto de Colombia como de Brasil. Entonces es muy, pues digamos así, es una motivación extra. Aparte, pues de que también están, pues, ¿no? Invitados de la Universidad de Sao Paulo, de la Universidad de Campiñas, de la Universidad Nacional, de la Universidad de Medellín. Entonces, y aparte, pues también hay la información de ellos, ¿no? Y también, pues, está la profesora Margarita, ¿no? También va a participar acá en una de las charlas. ¿Listo? Entonces, ella va a dar una charla. Entonces, pues, es muy bueno, ¿no? Nos van a hacer pues partícipes también de esta parte de este evento. Entonces, es un evento pues que está destinado pues a la parte de la industria, ¿no? Entonces es muy bueno. Pues el problema con ustedes sería que en las mañanas pues tienen clases, pero pues pueden sacar algún tiempito o algún día que no tengan clases como para pues mirar la charlas y mirar pues o cómo pueden participar, ¿no? Como les digo, una de las charlas también va a ser es cómo acceder a becas en Brasil, ¿no? Entonces, es muy buena información para que lo, ¿qué es? Para que lo divulguen también con otras personas que ustedes consideren, pues, que puedan participar, ¿no? Amigos ingenieros o bueno, en fin, ¿no? Eh, ¿Qué es? Familiares ingenieros que estén interesados, que estudien ingeniería o que ya sean ingenieros, les puede ayudar, ¿no? Y pues también, obviamente, pues a los chicos de ambiental también pueden hacer partícipes. Yo ya les haré llegar también, pues, a los profesores del departamento este, este evento, ¿no? Entonces, para que se miren, pues, el cronograma y estén atentos a cómo inscribirse. Como les digo, pues, al inscribirse podrán acceder al certificado del evento y a las memorias, ¿no? Es decir, pues a los videos con las presentaciones y al material, pues que las personas ingresen. Y, y pues las charlas son muy variadas, ¿no? Lo interesante, pues, de esta parte es que está enfocado a personas que trabajan directamente en grandes industrias, ¿no? Tanto en Colombia como en Brasil. Aquí, como les había dicho, aquí en Colombia, ¿no? El grupo Isagen, eh, grupos pues de energía grandes de Colombia, ¿no? El Cerrejón, eh, industrias de Medellín, entonces son muy buena opción. Y aparte pues los profesores de la Universidad de Sao Paulo, Campiñas, Universidad de Brasil y universidades de Colombia. ¿Listo? No sé si tengan alguna duda con respecto a este evento. El problema, como les digo, sería la inscripción como tal, porque pues se tiene clases en las mañanas, ¿no? Entonces, pues hay un cruce, pero pues yo creo que un día tienen libre o algunas horas tienen libre en la mañana. Pueden mirar, ¿no? Qué tipo pues en cuál de las charlas pueden participar. Y aparte, pues en la noche pueden participar tanto en los talleres que se dan como en los conversatorios, ¿no? Entonces es muy importante, por ejemplo, que participen en el conversatorio de cómo acceder a becas en Brasil, ¿no? Es una charla pues informativa muy productiva, ¿no? Y que les va a ayudar pues en su carrera profesional. No sé si tengan alguna pregunta con respecto a este evento. Profe, pues no será que como la profe Margarita pues está en eso, no será que ese día que pues ella expone o que ella participa, pues que nos den los profesores de ese día esa clase, pues como para estar presente, aunque sea ese día. Claro, ujú. Sí, ya voy a hablar con la profe Margarita, a ver pues si algunos días, pues el día que le toque a ella por lo menos estar presentes, pues por apoyándola, porque pues es importante el apoyo, ¿no? Porque como les digo, es un evento que pues no solamente está la Universidad Mariana, no solamente se invitó a la Universidad Mariana, sino a muchas otras universidades. Entonces, pues como para apoyarla a ella, ¿no? Porque pues iba a estar con un público, pues digámoslo así, exigente, ¿no? Porque pues eh, están todas estas universidades, ¿no? Miren, Pascual Bravo de Brasil, Universidad de Medellín, Universidad Mariana,
Pontificia Bolivariana, Universidad Nacional, la UNAM, Antonio Nariño, esta no sé qué universidad será, la Universidad de Sao Paulo, y también pues hay unos laboratorio, ¿no? Entonces van a haber estudiantes pues de varias partes, entonces pues por lo menos mirar eh, cuáles podemos como acceder, ¿no? O cuál podemos ver, por ejemplo, el de Margarita o en, si hay alguna interesante en este horario de electromagnetismo, pues dar el espacio, ¿no? Para que poder asistir a esos eventos. ¿Listo? Entonces yo ya les hago llegar esa información y ya pueden comenzar a inscribirse. Por ahora, pues, inscríbanse pues para participar y luego miramos eh, cómo obtener el certificado, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Es muy buen evento. Y por lo menos por lo que les digo, ¿no? A los cursos de Python y de MATLAB, pues es muy importante asistir, ¿no? Porque pues eso se hace en la noche y pues también eh, lo que es Python y lo que es MATLAB, pues es fundamental, ¿no? Para ingeniería, ¿no? Y lo que les digo, la charla del, ¿qué es? De cómo acceder a becas, pues también es muy importante que participen, ¿no? Es así, es muy importante porque les va a dar una perspectiva. La educación en Brasil es muy buena, es de muy alta calidad y, y el gobierno brasilero pues ofrece beneficios, ¿no? Como no pagar la matrícula, cero pues usted no paga la matrícula a la universidad y también le da un subsidio, ¿no? Que depende pues del estado de Brasil donde se encuentre, pero digámoslo así que es como en promedio 1.200.000, de 1.000.000 a 1.300.000 en promedio. Pues ese dinero no es que sea demasiado, pero sí le ayuda por lo menos ¿qué es? A resolver los gastos básicos, ¿no? Lo que es vivienda, alimentación y transporte, pues en Brasil, ¿no? Obviamente pues se necesita un poquito extra, pero pues eso ya digamos que suple por lo menos la parte de estadía y alimentación, ¿no? Y transporte dentro de Brasil. Entonces es muy bueno. Margarita pues estudió allá en Brasil con este tipo de becas y yo pues también tengo muchos amigos, ¿no? Que han estudiado en Brasil con este tipo de becas. Y todos pues coinciden, ¿no? Para doctorados es un poquito más, ¿no? Para doctorados sí son como 2 millones, de 2.500.000 a 3 millones. Pero la maestría sí es de millón a 1.300.000. Entonces, para la maestría sí suple los gastos básicos, ¿no? del alumno. Y las personas, pues, y compañeros y amigos que he tenido que han estudiado en Brasil, les ha ido muy bien, ¿no? La educación es de muy alto nivel. Y pues mi hermano también estudió allá, lo que es la maestría y el doctorado. Entonces, le fue muy bien y ahora ya está inclusive, pues, ya vinculado a la Universidad de Sao Paulo, ¿no? Entonces, es un gran presente, ¿no? Y también, por ejemplo, las universidades de Brasil tienen mucho contacto también con las universidades de Estados Unidos y muchas personas también que han estudiado en Brasil se han ido a Estados Unidos también a continuar sus estudios. Entonces es una gran oportunidad. Nos van a decir cómo acceder a, a estas universidades. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Ya les hago llegar la información por los grupos. A cada uno de los grupos. Y también la invitación pues a los chicos de ingeniería ambiental también, que esto es pues no solamente pues, porque es un congreso de ingeniería, ¿no? No solamente es para mecatrónica, va a ser para todas las ingenierías. Yo también haría llegar también ya la información a cada una de las ingenierías. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, vamos a hacer en primer lugar, una solución, pues así del examen. Yo les invité, ¿qué es? Yo les envié, pues, los, yo les envié, pues, la nota, ¿no? Tanto de la parte teórica como la calificación del examen, ¿listo? Eh, ustedes suman, pues, ¿no? La nota del examen
teórico, más lo que es el formulario, más la nota de los ejercicios. Me faltan los talleres. Yo ya este fin de semana ya comienzo a revisar, ya he revisado algunos. eh, y con eso pues ya accederíamos a la nota del primer corte, ¿no? Entonces, este era el examen pues de electromagnetismo. ¿Listo? A ver, esperen, creo que así sí está. Si de pronto pues alguien no lo ha visto, se los voy a volver a enviar este puntaje. ¿Listo? Entonces, pues, digamos lo que es, a la mayoría le fue bien, de 45 puntos es el promedio. ¿Listo? Entonces miremos eh, algunas, algunas ¿qué es? Respuestas. Entonces, algunas pues tenían su pequeña trampita, ¿no? Eh, pues era para que hagan un análisis, ¿no? Eh, más que todo, pues toda la información se encontraba en en las diapositivas, ¿no? Toda la información, tanto, y los ejercicios, pues también los saqué de los talleres, entonces, pues estaba esa parte. Entonces, aquí, ¿no? Preguntas teóricas, ¿no? Entonces, por ejemplo, una carga eléctrica moviéndose con velocidad constante genera. Entonces, hay que tener en cuenta, pues, que una carga eléctrica es la responsable de los fenómenos tanto eléctricos como magnéticos, ¿no? Entonces, cuando la carga está en reposo, genera un campo eléctrico. Y cuando la carga eléctrica se está moviendo con velocidad constante, genera tanto campo eléctrico como campo magnético, ¿no? Genera los dos. Entonces, aquí la respuesta correcta, pues era, si la carga se mueve con velocidad constante, genera tanto campo eléctrico como campo magnético, ¿no? Entonces, la mayoría respondieron campo magnético, pero es los dos, ¿no? Los dos vienen juntos, no se los puede separar. Entonces, campo eléctrico y campo magnético. ¿Listo? Entonces, esa era la pequeña trampa, ¿no? Entonces, cuando la partícula se está moviendo con velocidad constante, genera dos cosas, campo eléctrico y campo magnético. ¿Listo? Por eso una corriente eléctrica genera magnetismo, ¿no? ¿Listo? Acá se les preguntaba, ¿no? Dos cargas negativas iguales, separadas por una distancia de 40 centímetros, se repelen con una fuerza de 0.012 newtons. El número de electrones en las cargas es de. Entonces aquí lo que tenían que hacer, pues yo ya sé que fuerza eléctrica es igual a la constante eléctrica, multiplicar las cargas, carga uno por carga 2 y dividir entre la distancia al cuadrado. Entonces yo aquí les estoy dando la fuerza y les estoy dando la distancia a la cual están separadas. La constante eléctrica pues ya es un valor conocido. Ustedes tenían que haber despejado de aquí la carga, haber encontrado la carga eléctrica, y una vez encontrada la carga eléctrica, yo sé que la carga eléctrica es debido al número de electrones que ella tiene, en exceso o que le faltan. Y entonces la carga eléctrica es igual al número de electrones por la carga del electrón. Entonces tenían que haber en esa parte, pues una vez encontrado la carga eléctrica, que sería raíz cuadrada de fuerza por distancia al cuadrado sobre constante eléctrica, tenían que haber dividido ¿qué es? Haber dividido entre la carga del electrón. O también, pues, haber hecho la conversión, ¿no? Que en un coulomb hay tantos electrones. Cualquiera de las dos opciones pudieron haberlas hecho. Entonces, pues, ese era un cálculo sencillo, ¿no? Pues digámoslo así, ¿no? No era un cálculo pues que se necesitaba mucho tiempo, ¿no? Era saber bien el concepto y saberlo aplicar. Pues ahí está la respuesta. Un objeto cargado positivamente ha ganado electrones, ha perdido electrones, bueno, eh, tiene igual número de electrones y protones, tiene más neutrones que protones. Entonces, pues nosotros sabemos que los protones son partículas positivas
los electrones son partículas negativas y los neutrones pues son partículas neutras. Protón y electrón tienen la misma cantidad, pues o sea, la misma carga eléctrica en magnitud, pero con signos opuestos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando un objeto se carga, es porque ha ganado electrones o ha perdido electrones. Entonces, si ha ganado electrones, pues tiene más electrones que protones, entonces se carga negativamente. Pero si ha perdido electrones, significa que tiene más protones que electrones, significa pues que se ha cargado negativamente, ¿no? Positivamente. Entonces, si ha perdido electrones, tiene más protones que electrones, por lo tanto se ha cargado positivamente. Y si ha ganado electrones, tiene más electrones que protones y se ha cargado negativamente. Entonces, aquí un objeto cargado positivamente significa que ha perdido electrones, ¿no? Entonces, es muy común, por ejemplo, en los procesos de fricción. Entonces, cuando uno frota, por ejemplo, un globo o, o un lapicero, o también, pues, otro tipo de objetos que se cargan fácilmente, lo que sucede es que el objeto gana o pierde electrones por fricción. Entonces se va a cargar eléctricamente, positivamente o negativamente. Positivamente si ha perdido electrones, negativamente si ha ganado electrones. Al partir un imán por la mitad se obtiene. Entonces, cuando yo tengo un imán y lo parto por la mitad, entonces un imán siempre va a tener polo norte y polo sur. Siempre van a venir juntos. Entonces, esa es pues, una ley pues, universal del magnetismo, de tal manera que cuando yo parto a la mitad un imán, cada pedacito se vuelve también un imán con polo norte y polo sur. Es decir, yo no puedo tener por un lado polo norte y por otro lado polo sur. Siempre vienen juntos, vienen en par. Una corriente eléctrica genera. Entonces, nosotros sabemos que una corriente eléctrica es el movimiento de electrones. Eso es algo básico. Yo ya sé que en un circuito o en una cuerda de alta tensión o en un equipo electrónico, lo que sucede es que se están generando corrientes eléctricas. Entonces, la corriente eléctrica son electrones que se están moviendo. Entonces, al ser electrones que se están moviendo, genera un campo magnético, ¿no? Genera un campo magnético. Entonces, una corriente eléctrica alrededor genera un campo magnético. De tal manera que si usted arrima una brújula a una corriente eléctrica, la aguja de la brújula va a comenzar a moverse en la dirección de la corriente. Normalmente, pues cuando yo tengo una brújula, ella apunta al polo norte magnético. Eh, es el magnetismo pues de la Tierra, es el magnetismo natural que existe en la Tierra. Y entonces lo que sucede es que eh, la corriente, al generar un campo magnético, pues va a interactuar con la brújula, ¿no? Entonces la va a mover de su posición natural. Entonces, naturalmente, pues apunta hacia el norte, pero cuando la brújula está cerca de una corriente eléctrica, se va a mover, ¿no? En la dirección del campo magnético de la corriente, generado por la corriente. Entonces, una corriente eléctrica genera magnetismo. Y esta pues es una pregunta muy importante, que es un concepto básico del electromagnetismo, pues y es un concepto básico utilizado pues para generar corriente eléctrica. Para generar energía eléctrica se debe. Entonces, el principio básico para generar corriente eléctrica o energía eléctrica es el fenómeno que se llama inducción electromagnética. Nosotros pues ya lo miraremos en detalle en una de las clases, pero básicamente me dice que el movimiento relativo entre un imán y
y una bobina, pues recuerden que es una bobina, pues simplemente es alambre de cobre enrollado, ¿no? De forma circular. Entonces, cuando yo muevo un imán alrededor de una bobina, se va a generar energía eléctrica. Entonces, pues ese es un concepto básico, ¿no? Entonces hay que mover un imán alrededor de una bobina. Cuando yo muevo un imán alrededor de una bobina, en la bobina se va a generar una corriente eléctrica. Y esa corriente eléctrica es la que nos llega, ¿no? El problema, pues, a resolver es cómo tener en movimiento un imán constantemente a lo largo, pues, alrededor de una bobina, ¿no? Entonces, por ejemplo, las presas hidroeléctricas lo que hacen es, tienen agua represada hasta su borde. Esta agua represada, pues, baja por un tubo. Al caer, pues, el agua, pues, gana una cierta velocidad. El agua va a mover, pues, una turbina. La turbina pues va a poner en movimiento un imán y ese imán se mueve alrededor de una bobina. Entonces, así se va a generar corriente eléctrica. Lo que pasa es que tiene que estar en continuo movimiento, ¿no? El imán no puede dejar de moverse. En el momento en que deje de moverse, pues ya no genera corriente eléctrica. Entonces, ese es el principio fundamental, ¿no? Es un principio que debemos llevarlo, pues, así como concepto básico, ¿no? Cuando yo muevo un imán alrededor de una bobina, se genera corriente eléctrica. ¿Listo? La diferencia entre conductor y aislante es, entonces, pues, aquí también les puse, digámoslo así, una pequeña cascarita, pues que les coloqué todas las características principales, ¿no? Entonces, un conductor conduce electricidad y conduce calor fácilmente. Y el aislante no. ¿Listo? Y aparte, la diferencia fundamental también es que el conductor, cuando se carga, su carga eléctrica se concentra en la superficie. Y en el aislante, cuando un aislante se carga, su carga se concentra en todo el volumen. Entonces, esas son las características principales de un conductor y un aislante. Los conductores son muy buenos conductores tanto de electricidad como del calor. Los aislantes no. Y aparte, pues cuando estos elementos se cargan eléctricamente, el conductor pues se carga el conductor pues toda la carga va a estar contenida en la superficie del conductor y el aislante toda su carga va a estar contenida en el volumen. Entonces es una muy buena definición pues de lo que es un conductor y de lo que es un aislante, ¿no? Pues la parte de calor no lo hemos visto, la conducción del calor no lo hemos visto, pero ya podemos pues decir que los conductores que son metales también son muy buenos conduciendo el calor, ¿no? Y acá, cuando cae un rayo en un avión, eh, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que un avión, su superficie es un conductor, entonces es metálico, por lo general se utiliza aleaciones de aluminio y otros metales que son fuertes, ¿no? Y entonces digámoslo que el avión es un conductor, ¿no? Y al ser un conductor, cuando él se carga, toda la carga eléctrica va a estar en la superficie, de tal manera, pues que de acuerdo a la ley de Gauss, en el interior no hay carga contenida y al no tener carga contenida, pues el flujo vale cero y por lo tanto el campo eléctrico vale cero. Entonces, si cae un rayo en un avión, entonces toda su carga eléctrica se va a quedar en la superficie del avión y dentro del avión el campo eléctrico debido al rayo va a ser cero. Entonces, pues tanto a las personas como al equipo electrónico dentro del avión no les va a pasar nada. Entonces, el campo eléctrico debido al rayo adentro del avión es nulo. Entonces, es así, pues la contestaron todos. Eh, Aquí, a ver.
bueno, es que no aparece el gráfico. Esa era una pregunta, ¿no? Entonces me dice, sobre el flujo a través de las superficies 1, 2 y 3 se puede decir. Entonces yo tengo aquí 5 cargas, 4 de ellas están encerradas por una superficie S1, que digámoslo así, que es como una elipse, una superficie S2, que es como una cajita, y una superficie 3, pues que es aleatoria, ¿no? Esto es una superficie, ¿no? Pues lo que pasa es que está en el plano, pues, ¿no? Está cortado en el plano, pero en realidad esto es una caja, ¿no? Y esto pues es una elipse, es un elipsoide, y eso pues puede ser una superficie cualquiera. Entonces recordemos que la ley de Gauss me dice que el flujo eléctrico depende de la carga eléctrica contenida en su interior. Entonces, pues aquí inmediatamente nos damos cuenta pues que esta carga que está por fuera no va a aportar al flujo, solamente va a aportar al flujo las cargas que están adentro de las superficies. Y me dice que independientemente de la superficie, el flujo solamente depende de las cargas encerradas dividido entre epsilon sub cero. Entonces aquí la respuesta correcta pues es que los flujos son iguales. Aquí no puedo decir que el flujo es, dependiendo del tamaño de la superficie, el flujo es mayor o menor. Eso no, yo no lo puedo decir, solamente puedo decir que el flujo es el mismo para todas las superficies porque encierran las mismas cargas y la carga contenida en total serían pues, esta es positiva, más 11 más 9 serían más 20 menos 25 menos 5 menos 30, entonces sería menos 30 más 20 menos 10, entonces la carga neta contenida en estas tres superficies es menos 10, por lo tanto el flujo va a ser menos 10 coulombs sobre epsilon sub 0. Entonces, la respuesta era esta, pues, ¿no? Los tres flujos son iguales porque contienen la misma cantidad de carga y la carga contenida en total son menos 10 coulombs. Entonces sería menos 10 coulombs dividido entre epsilon sub 0. ¿Listo? Y esta, pues, esta era algo básico, ¿no? Una carga eléctrica dentro de una región en la cual existe un campo eléctrico experimenta. Entonces, nosotros ya sabemos que la definición de campo eléctrico es una región en el espacio. Una carga eléctrica genera alrededor un campo eléctrico y cuando una partícula entra a ese campo eléctrico, experimenta una fuerza eléctrica. Entonces, cuando una carga eléctrica eh, entra en una región en la cual existe un campo eléctrico, experimenta una fuerza eléctrica. ¿Listo? Entonces, ese era el formulario. ¿Listo? Entonces, no sé si tengan alguna duda del formulario, cómo les pareció el formulario. Creo que estaba pues básico, ¿no? Entonces, esa nota del formulario se envió pues a su correo electrónico y ahí les aparece cuál es la correcta, las respuestas correctas e incorrectas, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, eh, espera un momentico. Ujú.
Es formulario pues muy básico de las cosas generales que ustedes deben conocer, ¿no? Esas son cosas generales que se deben conocer. Ahora miremos los ejercicios. A ver, no lo quería ver. Mm, Los ejercicios pues eran sacados del taller. Esto eran sacados del taller. Espérenme un momento. Entonces, ese era el problema, ¿no? Entonces, en el primer punto, usted tenía que calcular el campo eléctrico en el punto P debido a esta varilla y debido a este aro. Entonces, había que calcular, pues, el campo eléctrico en el punto P. Y luego, si yo colocaba un protón en el punto P, calcular la fuerza. ¿Listo? Entonces, las dos cosas había que hacerlo. Entonces, esta varilla tiene una longitud de 80 centímetros. Este, este anillo tiene un diámetro de 35 centímetros y había que encontrar el campo eléctrico en un punto P a una distancia de 50 centímetros a lo largo del eje del anillo. ¿Listo? Entonces, se tiene un aro con una carga eléctrica de 25 nanocoulombs. Les doy la carga eléctrica del aro y de diámetro 35 centímetros. En el extremo izquierdo del aro se coloca una barra de 80 centímetros de longitud y una carga eléctrica homogénea de menos 69 nanocoulombs. Entonces le estoy dando las cargas eléctricas tanto de la barra como del aro y ahí está la figura, ¿no? Entonces tenía que encontrar el campo eléctrico en el punto P. Entonces, ¿qué es lo que tenía que yo saber aquí? Pues lo que tenía que saber es el campo eléctrico generado por un aro. ¿Listo? El campo eléctrico generado por un aro y el campo eléctrico generado por una barra. Pero el campo eléctrico generado por una barra, pero en un extremo, ¿no? Pues porque aquí es del punto P a la barra, pues el punto P se encuentra en un extremo de la barra, ¿no? Entonces, pues había que recordar esos conceptos, ¿no? Entonces, eh, miren que aquí el campo eléctrico en uno de los extremos se calcula con esta ecuación, ¿no? Yo no lo deduje, pues esto normalmente pues es como un ejercicio deducir estas expresiones pues en un curso de electromagnetismo, pero pues yo no lo coloqué porque implica integrales, ¿no? Entonces, esto va a ser constante eléctrica, la carga de la barra dividido entre la distancia del extremo hasta el punto donde yo quiero calcular el campo eléctrico, y aquí longitud, que es la longitud de la barra, y R, pues ya lo habíamos explicado, este R es la distancia que existe del extremo hasta el punto donde yo quiero calcular el campo eléctrico. Solamente es válido para el extremo, ¿no? De la barra, porque pues cuando está en el punto medio ya la expresión cambia, ¿no? ¿Listo? Y el campo eléctrico de un anillo en su eje, ¿no? Entonces, aquí está el eje. eh, Entonces, el campo eléctrico de un anillo en su eje está a lo largo del eje, sale o entra, pues si sale del eje, significa pues que es positivo, si entra hacia el eje, es negativo, entonces el campo eléctrico, pues, digámoslo así, está a lo largo del eje,
saliendo o entrando dependiendo del signo de la carga, y así se calcula el campo eléctrico, ¿no? La constante eléctrica, la carga eléctrica, Z, donde Z es la distancia perpendicular que existe desde el centro del aro hasta el punto, dividido entre z cuadrado más r cuadrado elevado a la 3 medios, donde r es el radio, ¿no? Es el radio del, del aro. Entonces tocaba tener en cuenta estas dos expresiones. ¿Listo? Entonces miremos cómo se lo hacía. Pues en realidad esto se reduce a problemas de vectores, solamente es que hay que saber plantear los vectores, ¿no? Entonces yo ya sé que este es el aro, y esta es la barra. Lo primero que se debe hacer en un problema de estos es dibujar los vectores de campo eléctrico. Es lo primero que se debe hacer. ¿Cómo dibujar los vectores de campo eléctrico? Entonces yo ya sé que esto es un aro positivo. Al ser un aro positivo, el campo eléctrico a lo largo del eje va a salir del aro. ¿Listo? Entonces apunta en dirección opuesta al aro. Entonces este es el campo eléctrico 1, el del aro. ¿Listo? Y este es una barra negativa. Al ser una barra negativa, los campos eléctricos de partículas negativas o de cosas que son negativas siempre van a entrar hacia el objeto. Entonces, eh, al ser esta una barra negativa y al estar a uno de los extremos, este campo eléctrico 2 apunta hacia la barra. ¿Listo? Este sale del aro porque el aro es positivo y este apunta hacia la barra porque es negativa. ¿Listo? Entonces vamos a tener un campo eléctrico debido al aro y un campo eléctrico debido a la barra. ¿Listo? Entonces lo primero que te tocaba hacer era eso, dibujar los vectores. Y lo segundo, pues, que tenían que hacer, era necesario, pues como son vectores, yo necesito ángulos para poder descomponer los vectores. Entonces, había que encontrar estos ángulos, ¿no? En este caso, pues yo encontré este ángulo, miren, este ángulo de aquí, pues que se va a formar un triángulo, que es este triángulo de acá, es ese triángulo. Entonces, pues si esto es 35 centímetros, este pedacito, pues va a valer la mitad, ¿no? La mitad de 35, pues que va a ser 17,5. Entonces, este ángulo, pues, utilizando relaciones trigonométricas, pues va a ser tangente a la menos 1 de cateto opuesto, que serían ¿qué es? El cateto opuesto, pues que sería el diámetro dividido entre la mitad, entre el cateto adyacente, que son estos 50 centímetros. Aquí le coloqué 80, pero es 50, ¿no? 50 centímetros. Aquí es 50 centímetros. Entonces, ahí yo encontraba ese ángulo. Entonces sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Listo? Este sería el cateto opuesto. Este sería el adyacente. ¿Listo? Este sería el adyacente. Entonces, ese sería ¿qué es? El ángulo, ¿no? Ese sería el ángulo que tendrían que haber utilizado para la descomposición del, ¿qué es? De los vectores, ¿no? Yo aquí le coloqué 80, pero en realidad es 50, ¿no? Y este ángulo sí es de 19,2, ¿no? O sea, aquí este ángulo sí está bien, 19,2, porque es tangente a la menos 1 de 17,5 dividido entre 50. Eso da 19,2. Yo aquí le coloqué 80, pero no significa que este ángulo esté mal, ¿no? Está mal, pues, digámoslo aquí, el número, que aquí es 50, pero en realidad sí da 19,2, ¿no? Porque si hubiera utilizado 80, me hubiera dado 12 y es 19, ¿no? Entonces ese ángulo vale 19. ¿Listo? Entonces tocaba encontrar ese ángulo.
¿Listo? Una vez encontrado ese ángulo, había que encontrar la magnitud de los vectores. Entonces, recuerde que un vector tiene magnitud y tiene dirección. Entonces, había que encontrar cuánto vale E1 y cuánto vale E2. Para encontrar cuánto vale E1 y cuánto vale E2, ¿listo? Había que utilizar las expresiones, pues, de campo eléctrico, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el aro, es constante eléctrica carga Z dividido entre Z cuadrado más R cuadrado elevado a la 3 medios. Entonces yo ya sé que Z, miren, es la distancia a lo largo del eje. Entonces es esta distancia. Son los 50 centímetros, pues pasados a metros. Por eso Z vale 0.5 metros. El radio, este R es el radio del aro. Entonces, pues vale 35 dividido entre 2, 17,5. Y lo paso también a metros, pues porque hay que trabajar en el sistema internacional. La carga son 25 nanocoulombs, 25 por 10 a la menos 9. Y la constante eléctrica es 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Entonces eso daba 756. Aquí pues hacerles el llamado de atención de que todos se olvidaron esta letra Z, ¿no? No le colocaron Z aquí en el denominador, solamente pocas personas. Entonces, mucho ojo con eso, pues porque pues ahí se evidencia que eh, pues que se están ayudando y se están copiando, ¿no? Porque pues si todos fallan aquí colocándoles, les falta la Z aquí a todos, pues significa que todos pues están copiando y se están ayudando, ¿no? Entonces, pues el objetivo de una materia no es pasarla, ¿no? Pues obviamente es pasarla, el objetivo es pasarla, pero el objetivo principal es aprender, ¿no? Entonces, el objetivo principal de cualquier materia, ya sea de manera virtual o de manera presencial, es aprender, ¿no? Aprender los conceptos básicos. Si yo utilizo pues copia o utilizo que la persona o espero que una persona solucione para que me ayude, pues entonces eso no tiene sentido, ¿no? El objetivo es aprender. Entonces, por ejemplo, si ustedes se van a una maestría o tienen un examen de admisión a una maestría, pues no puede estar esperando que el compañero le ayude, ¿no? O, por ejemplo, si usted está haciendo un examen ICFES, eh, usted va es con su conocimiento, ¿no? No con el conocimiento de los demás. Entonces, mucho ojo con esto, ¿no? Que aquí, eh, pues no está aparecía, ¿qué es? En sus cálculos no introdujeron la letra Z aquí en el denominador, ¿no? Z va tanto en el numerador como en el denominador. Entonces yo ya les hice pues la inducción. Sí se evidenció pues que se están haciendo copia, ¿no? Entonces, lastimosamente, pues, eh, ¿qué es? Después no se puede comprobar, ¿no? Pues que se hacen copia, pero pues ustedes pueden pasar la materia y no aprender nada, ¿no? Y no hicieron nada, perdieron su plata y perdieron su tiempo. Y pues eso les va a pesar, ¿no? Después a lo largo de lo que viene en la carrera y a lo largo de lo que viene pues en su vida profesional, ¿no? Uno pues como profesional no puede esperar a que en su trabajo las personas le hagan su trabajo, ¿no? Y eso ya se ha evidenciado en las prácticas, ¿no? En las prácticas profesionales. Hay muchas personas pues que les ha costado las prácticas, ¿no? Porque pues estaban acostumbrados a que las demás personas les hagan su trabajo. Entonces, si usted no estoy hablando de forma específica a alguna persona en específico, sino de manera general. Usted ya sabe, pues, cómo realizó este examen. Si lo hizo copiando, pues, como le digo, está perdiendo su plata, está perdiendo su tiempo. El objetivo es aprender, ¿no? Va a llegar un punto, un momento en la vida que pasar las materias con ayuda de los demás le va a pesar en su vida profesional. Les va a pesar, porque, como les digo, dentro de los requisitos, por ejemplo, para estudiar una maestría en Brasil, pues no es en todas las universidades, pero sí en la mayoría hay que hacer un examen
hay que hacer un examen pues de ingreso. Y en ese examen de ingreso les van a preguntar cosas de física. Entonces, si yo no aprendí nada de física, pues en ese examen de ingreso, pues no voy a poder responder, porque ahí no va a estar mi amigo, ¿no? Para que me pase la solución. Entonces, mucho ojo con eso. ¿Listo? Entonces, este era el campo eléctrico de un aro. ¿Listo? Entonces, simplemente había que reemplazar el valor de la constante eléctrica, que yo ya la conozco, 9 por 10 a la 9. El valor de la carga del aro, 25 nanocoulombs, 25 por 10 a la menos 9 coulombs. Z, que es la distancia del aro hasta el punto, que en este caso vale 0,5 metros. Toca todo colocarlo ¿qué es? En el sistema internacional. Y R, pues que era el radio del aro. Esto es 35 centímetros, lo divido entre 2, me va a dar el radio y lo paso a metros. Entonces, reemplazo todos estos valores y encuentro el valor del campo eléctrico, del aro. Y este, pues el campo eléctrico de este aro apunta hacia arriba, ¿no? Porque es positivo. Y luego, pues el campo de la barra. Entonces, para el campo de la barra, había que utilizar el campo eléctrico de una barra en un extremo, que es este, constante eléctrica, la carga de la barra, R por la longitud más R cuadrado. Entonces, la constante, pues ya sabemos cuál es el valor. La carga es 69 nanocoulombs, 69 por 10 a la menos 9. La longitud de la barra son 80 centímetros y nos faltaba entonces la distancia entre la barra y el aro. Entonces, para hacer la distancia entre la barra y el aro, pues tenía que utilizar el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces es raíz cuadrada. Acá también le volví a colocar 80, pero no es 80, sería 50, ¿no? Sería 50 al cuadrado más el radio del aro, más 17,5 al cuadrado. ¿Listo? Entonces, era por teorema de Pitágoras, ¿no? Aquí ya lo hice de manera que ya está bien, ¿no? Entonces era 0,5 al cuadrado, ¿listo? Miren, 0,5 al cuadrado, eh, 17,5 al cuadrado, ¿no? Ese es el triángulo que se forma. ¿Listo? Entonces, eso me daba el radio. Eso me daba el radio o la distancia, ¿no? Entre la barra y el punto. Recuerden que siempre hay que calcular la distancia entre el objeto y el punto donde yo quiero encontrar el campo eléctrico. ¿Listo? Yo hacía este reemplazo. Entonces obtenía el campo eléctrico de la barra, 881 en este caso. Y entonces luego ya se reducía esto a un problema de vectores. Este vector está en el eje Y vale 756. Este vector pues vale 881 y tiene un ángulo de 19. Sacaba las componentes X y Y de cada uno de los vectores. ¿Listo? Teniendo en cuenta pues que este es el tercer cuadrante, por lo tanto van a ser componentes negativas. Hacía la suma de componentes, ¿listo? Hacía la suma de componentes y luego calculaba la magnitud y calculaba la dirección del campo eléctrico resultante, ¿listo? Y finalmente, la parte de la fuerza simplemente era multiplicar la carga eléctrica por el campo. La carga eléctrica pues corresponde a la carga eléctrica del protón. Entonces esto pues era multiplicar la carga eléctrica del protón por el campo resultante. Esto pues me daba la fuerza. Y la dirección pues al ser un protón tiene la misma dirección que el campo eléctrico. ¿Listo? Entonces tiene la misma dirección que el campo eléctrico. Entonces ese era el problema. Aquí pues recuerden que ese es un problema de vectores. Lo que había que hacer era calcular el campo eléctrico del aro, el campo eléctrico de la barra y calcular, por ejemplo, esta dirección, ¿no? Este ángulo θ. Y calcular pues aquí también la distancia entre la barra y el punto.
¿listo? Que es con el teorema de Pitágoras, y utilizar las expresiones de campo eléctrico para un aro y para una barra. ¿Listo? Entonces, a lo largo se reduce un problema de vectores. Lo importante, pues, es saber plantear bien los conductores. Aquí. Pues, en realidad era muy sencillo, pero no lo hicieron. ¿Listo? Entonces se les pedía calcular el campo eléctrico el campo eléctrico de un cilindro cuando era conductor y cuando era aislante. ¿Listo? ¿Qué es? Este cilindro tiene una longitud L, un radio R mayúscula, entonces tocaba encontrar el campo eléctrico en el interior y en el exterior. ¿Listo? Entonces aquí en el interior, para el caso del conductor, yo ya sé que toda la carga eléctrica está en la superficie, por lo tanto, pues la carga eléctrica en su interior va a ser cero. Entonces, la ley de Gauss me dice, multiplique el campo eléctrico por el área de una gaussiana y eso va a ser igual a la carga contenida dividido entre epsilon sub 0, donde la gaussiana es una superficie que yo dibujo, ¿listo? Es una superficie que yo dibujo y, y encierra pues la carga eléctrica, ¿no? Encierra la carga eléctrica. Entonces, para R menores que R mayúscula, donde R mayúscula es el radio del conductor, pues simplemente me quedaba que al multiplicar el campo eléctrico por el área de un cilindro, porque estoy trabajando con un cilindro, debe ser igual a la carga interna sobre epsilon sub 0. ¿Listo? Pero pues la carga interna en este caso, al estar dentro del conductor, la carga interna pues vale cero y por lo tanto el campo eléctrico vale cero. Pues miren que era un cálculo más que todo conceptual, ¿no? Era muy sencillo. Y luego en el exterior, entonces, ¿qué sucede en el exterior? Ahora yo coloco mi gaussiana por fuera, entonces, al colocar mi gaussiana por fuera, ya encierra carga, está encerrando la carga pues del cilindro. ¿Listo? Entonces, en el exterior me va a quedar la ley de Gauss, me dice, campo eléctrico por el área del cilindro, 2pi r por la longitud, debe ser igual, o sea, este es el cilindro, pero no el cilindro cargado, sino el cilindro de la gaussiana, ¿no? Este es el área de la gaussiana, no el área del cilindro como tal, ¿no? Es el área de la gaussiana. Entonces la gaussiana tiene radio R minúscula y el cilindro pues tiene un radio R mayúscula. Entonces me quedaba campo eléctrico por el área del cilindro, 2πr por longitud, es igual a Q sobre epsilon sub 0, porque en este caso ya está por fuera del cilindro, ¿no? Entonces simplemente despejo el campo eléctrico, este 2πr le está multiplicando, pasa a dividir, ¿listo? Y luego pues lo podrían haber dejado así, o también tener en cuenta que carga sobre longitud es densidad lineal, ¿listo? Entonces esto depende de 1 sobre R. Y este pues será el gráfico, ¿no? De 0 hasta R, aquí en el interior, pues el campo eléctrico vale 0. Y luego disminuye en 1 sobre R, ¿no? Y al disminuir en 1 sobre R es como una parábola, ¿no? Hacia abajo. ¿Listo? Entonces, ese era el caso en el cual estaba en el interior. ¿Y qué sucedía si era un aislante? Entonces, si es un aislante y lo voy a colocar por fuera, se repite el mismo cálculo. Campo eléctrico por el área de la gaussiana
2πr por longitud, porque es un cilindro, es igual a carga sobre epsilon sub 0, donde carga pues es la carga total que encierra, ¿no? Porque está encerrando a todo el cilindro, miren, ese es el cilindro, y la carga, y pues la gaussiana está por fuera. Entonces va a ser Q sobre epsilon sub 0, entonces era lo mismo, ¿no? Era el campo eléctrico por fuera va a ser lo mismo si es conductor o aislante. ¿Y qué sucedía si era en el interior? Entonces, aquí yo ya tengo mi cilindro y aquí me voy a ubicar en el interior. ¿Listo? Entonces, yo ya sé que que es un aislante, tiene carga en todo el volumen. Entonces, esta gaussiana, este cuadrito que yo estoy dibujando aquí, va a encerrar una carga. Si era conductor, pues esta carga era cero, pero como es un aislante, va a encerrar una carga interior. Entonces, lo mismo, campo eléctrico por el área de la gaussiana, el área de un cilindro, que es 2πr por longitud, debe ser igual a la carga contenida sobre epsilon sub 0. ¿Listo? Entonces, lo que había que hacer a continuación es la carga contenida. ¿Listo? La carga contenida. ¿Listo? Entonces, eh, aquí la carga contenida, ¿qué va a ser igual? A la densidad de carga del cilindro que está cargado, multiplicado por el volumen de la gaussiana. ¿Listo? Entonces, la densidad de carga del cilindro va a ser carga, la carga total, sobre el volumen del cilindro. Y el volumen del cilindro, pues es pi r cuadrado por longitud, donde r es el radio del cilindro que está cargado, ¿no? Carga sobre el volumen del aislante. Y lo multiplico por el volumen de la gaussiana. Pero el volumen de la gaussiana, pues también va a ser pi r cuadrado por longitud, pero utilizo el radio, ¿no? Utilizo el radio. El radio, pues, de la gaussiana. Recuerden que R es el radio del cilindro cargado y R minúscula es el radio de la gaussiana. Entonces la carga, pues me quedaba carga total multiplicado por el radio de la gaussiana al cuadrado dividido entre el radio del cilindro al cuadrado. Yo igualaba estos dos. Campo eléctrico por el área de la gaussiana debe ser igual a la carga contenida sobre epsilon sub 0. Y de ahí despejaba el campo eléctrico. Entonces, en el interior aumenta de manera lineal. En el interior aumenta de manera lineal y luego disminuye pues en 1 sobre R. Entonces, si se dan cuenta, era, digamos, de los tres problemas era el más fácil de todos. Era el más fácil. Y eso se los había colocado, se los había explicado con una esfera, ¿cierto? Simplemente tenían que hacer la modificación para el caso de cilindros. Y se lo dejó dentro del taller. ¿Listo? Y luego venía esta parte de acá, ¿no? Entonces venía una partícula que yo no sabía si era protón o electrón, solamente me daban el campo eléctrico, miren la dirección de campo eléctrico. ¿Listo? El campo eléctrico. ¿Listo? El campo eléctrico está hacia arriba. Al ser el campo eléctrico estando hacia arriba, hay que recordar que el campo eléctrico siempre va de positivo a negativo. Por lo tanto, pues el campo eléctrico está hacia arriba, significa que la placa de abajo es positiva y la placa de arriba es negativa. Entonces, positivo abajo, negativo arriba. ¿Por qué razón? Porque el campo eléctrico va de positivo a negativo. Entonces, este es el campo eléctrico. ¿Listo? Esto está separado 8 centímetros y esto está separado 5 centímetros. Entonces, ¿cuáles son los signos de las placas? Entonces, el campo eléctrico sale de positivo y entra a negativo. Por lo tanto, la placa de abajo es positiva y la placa de arriba es negativa. ¿Listo?
Luego tocaba decir si es protón o es electrón. Entonces, pues como vemos aquí, esta partícula está cayendo hacia lo positivo. Por lo tanto, pues esta placa atrae a esta partícula y esta placa negativa repele a la partícula. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues eh, la partícula era electrón, ¿no? Porque pues está siendo atraído por la carga positiva y está siendo repelido por la parte negativa. Entonces, entonces es un electrón porque se dirige hacia la placa positiva. Y dibujar los vectores de fuerza y aceleración. Entonces, aquí hay un campo eléctrico. Cuando esa partícula entra, va a experimentar una fuerza, ¿listo? Una fuerza, y al ser electrón, la fuerza y el campo eléctrico están en sentidos opuestos. Por lo tanto, el campo eléctrico está hacia arriba, la fuerza está hacia abajo, porque el electrón, electrón. Para electrones, campo eléctrico y fuerza están en sentidos opuestos. Miren, están en sentidos opuestos. Y luego, pues la aceleración va a tener la misma dirección que la fuerza, ¿no? Por lo tanto, campo eléctrico, fuerza y aceleración van a tener sentidos opuestos. Y luego ya me pedían encontrar, pues, el campo eléctrico y me pedían encontrar, pues, el tiempo de vuelo, ¿no? Entonces yo ya sé que eso es un movimiento parabólico. Al ser un movimiento parabólico en el eje X, pues es un movimiento uniforme. Entonces me va a quedar simplemente que X es igual a velocidad por el tiempo, porque la aceleración está en el eje Y, no en el eje X. Y Y es un movimiento acelerado. Lo que pasa es que hay una altura inicial, miren, hay una altura inicial que son los 8 centímetros. Entonces sería Y es igual a altura inicial. Velocidad inicial en Y pues vale cero porque toda la velocidad inicial es horizontal. Miren, la velocidad inicial es horizontal. ¿Listo? Menos un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. ¿Por qué menos? Porque la aceleración pues está hacia abajo, ¿no? La aceleración está hacia abajo. La aceleración, miren, la dibujé hacia abajo. Y al estar la aceleración hacia abajo es negativo. Menos un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Entonces aquí simplemente reemplazo la altura inicial, que son 8 centímetros, lo paso a metros, menos un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. ¿Listo? Calculo el tiempo, pues esta partícula golpeó a 5 centímetros la placa. Entonces el tiempo pues va a ser distancia sobre velocidad. La distancia a la cual golpeó pues son 5 centímetros pasado a metros. Y la velocidad pues ya estaba en el problema, que es 6.66 por 10 a la 6. Esto me va a dar el tiempo de vuelo, 7,5 por 10 a la menos 9 segundos. ¿Listo? Y luego yo tocaba encontrar, pues en este caso, la aceleración para poder encontrar el campo eléctrico. Entonces, yo sé que esto pues había una altura inicial de 8 centímetros, pues cuando golpea la parte inferior, lleva a valer cero, ¿no? En este punto, pues lleva vale cero. Entonces me tocaba igualar, ¿no? 0 igual a y sub 0 menos un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Despejaba aceleración, 2y sub 0 sobre t al cuadrado. Aceleración es igual a 2 por 0.08 dividido entre el tiempo que yo ya lo había encontrado al cuadrado. Y encontraba la aceleración. Encontraba la aceleración. Y luego, pues lo que hacía era, fuerza es igual a carga eléctrica por campo eléctrico, y eso de acuerdo a la segunda ley de Newton es igual a masa por aceleración. Despejaba el campo eléctrico. Entonces el campo eléctrico iba a ser igual a masa por aceleración dividido entre la carga eléctrica. Y la masa y la carga hacen referencia al electrón, ¿no? Masa del electrón, aceleración que yo ya la había encontrado, dividido entre la carga del electrón. 1.6 por 10 a menos 19, y de ahí yo encontraba el campo eléctrico. ¿Listo? Del campo eléctrico.
Entonces yo de ahí ya encontraba el campo eléctrico. Y luego pues me pedían encontrar la densidad de carga. Entonces yo ya sé que cuando tengo estas dos placas, el campo eléctrico en el medio de dos placas es la densidad de carga sobre epsilon sub cero. Simplemente había que despejar la densidad de carga. Entonces esto es campo eléctrico por epsilon sub cero. ¿Listo? Entonces ahí encontraba la densidad de carga. Entonces, ese era el problema. Si se dan cuenta, pues eran problemas que ya habíamos visto en clase, que yo ya los había explicado, los había dejado como talleres. Eh, entonces eran problemas, pues digamos así, muy trabajables, ¿no? Acá pues también llamarle la atención nuevamente que se copian mucho, ¿no? Estas preguntas son preguntas de análisis, miren, eran preguntas de análisis. No tiene, cada persona pues tiene su propia forma de explicar. No puede ser posible que 5 o 6 exámenes tengan exactamente la misma justificación con las mismas palabras, ¿no? Entonces, como les digo, ustedes pueden pasar esta materia aprendiendo o no aprendiendo. Si pasan la materia aprendiendo, pues ese es el objetivo. Pero si usted pasa la materia y no sabe nada, entonces, como les digo, ha perdido su plata y ha perdido su tiempo. Y luego esto pues se va a ver reflejado eh, en el futuro, ¿no? Si usted está acostumbrado a que sus compañeros terminen un problema, terminen un informe y le pasen la solución o lo apunten sin hacer nada, entonces en su vida profesional va a tener muchos problemas. Entonces, mucho ojo con eso, ¿no? Entonces, este era el examen, como lo ven, ya lo habían trabajado. ¿Listo? Entonces, no sé si tienen algún comentario. La parte después del tiempo, sí hay que reducirla, ¿no? También la parte del tiempo hay que tenerlo muy en cuenta, que para estos cálculos, pues hay que tener mucha agilidad, ¿no? ¿Y cómo se gana agilidad? Pues estudiando mucho, ¿no? Esos cálculos, pues, requieren mucha agilidad, estar, pues, estar pendiente, pues, de lo que lo que va a hacer y hay que repetir mucho los ejercicios, ¿no? Así se gana pues agilidad. Y pues el tiempo de 4 horas es tiempo suficiente, ¿no? En realidad un examen de esos debería ser programado para 2 horas, pero pues yo tengo en cuenta pues que se les da un poco más de tiempo, ¿no? Este tipo de problemas pues no sé exactamente cómo, cómo se evaluará pues en el caso de becas en ingeniería, pues porque yo he trabajado en la parte de física, pero sí son exámenes que se hacen muy rápido, ¿no? Entonces, cuando usted tiene ya estudia una maestría o hace un examen de admisión a una maestría, los exámenes son de este tipo, por lo menos para las universidades brasileras son de este tipo, y no les van a dar pues todo el tiempo que les estoy dando yo, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Pero sin embargo, sí hay que eh, reducir un poquito el contenido de los exámenes. Entonces, este es el examen, no sé si tienen alguna duda, algún comentario. ¿Listo? Entonces, ese es el examen, yo ya les hago llegar pues la solución también al Classroom para que lo revise. Para que lo revisen y pues revisen también los cálculos que ustedes hicieron, el examen que ustedes tienen. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es pues eh, vamos a hacer un descanso de media hora. A las 9 nos volvemos a conectar y para mirar lo que es de manera conceptual, lo que son el concepto de potencial, ¿no? De potencial eléctrico o de voltaje, que es un concepto muy importante que ustedes ya lo han manejado. ¿Listo? Entonces, a las 9 nos volvemos a conectar, ¿no? A las 9:05, ¿listo?
Listo, entonces, em, vamos a ver el concepto de lo que es el potencial eléctrico, ¿no? Entonces hay que recordar algunos conceptos. Pues nosotros tenemos la ley de Coulomb. Me dice, si yo tengo cargas positivas se repelen, si tengo cargas negativas se atraen. Y la magnitud de la fuerza, pues es una constante eléctrica, multiplicar las dos cargas, carga uno por carga 2 y dividir entre la distancia que está al cuadrado. La constante eléctrica, pues tiene un valor de 9 por 10 a la 9. Y el concepto de campo eléctrico, ¿no? Entonces, el campo eléctrico eh, es fuerza por unidad de carga, ¿no? Entonces, si la fuerza eléctrica es constante eléctrica, carga uno por carga 2 dividido entre la distancia al cuadrado, el campo eléctrico es constante eléctrica, la carga que genera el campo eléctrico dividido entre distancia hasta el punto donde yo quiero calcular el campo al cuadrado. Entonces, eh, la fuerza, pues es la fuerza con la que se atraen o se repelen las partículas cargadas, y el campo eléctrico es fuerza por unidad de carga. De tal manera, pues que si es la carga Q la que genera un campo eléctrico, pues de esa manera se calcula el campo eléctrico. De tal manera que la fuerza va a ser igual a la carga eléctrica por el campo eléctrico, y eso pues de acuerdo a la segunda ley de Newton va a ser igual a masa por aceleración. Si la carga es positiva, la fuerza y el campo eléctrico tienen la misma dirección. Si la carga eléctrica es negativa, fuerza y campo eléctrico tienen direcciones opuestas. Acá pues también hay que recordar para esa parte del potencial el concepto de trabajo y conservación de energía que se mira en física, pues física de movimiento. Entonces, lo que sucede es que yo aplico una fuerza a un objeto y ese objeto se desplaza. Cuando usted aplica pues una fuerza a un objeto, el objeto se mueve, y al multiplicar la fuerza por la distancia en la cual, la distancia movida, calculo el trabajo. Entonces el trabajo se define como el producto del desplazamiento y la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento. Entonces es el producto punto entre la fuerza y la distancia. Eh, para calcular el trabajo hay que multiplicar la fuerza, la distancia que se movió el objeto, por el coseno del ángulo que forma la fuerza y la distancia. Esto es el trabajo. Las unidades, pues va a ser unidades de fuerza por unidades de distancia, newtons por metro. Entonces esto va a ser igual a kilogramo, metro cuadrado, segundo a la menos 2. Y eso es lo que equivale a un joule. ¿Listo? A un joule. Entonces el trabajo se mide en joules y simplemente es multiplicar la fuerza, la distancia, por el coseno del ángulo, donde el ángulo es la fuerza, es el ángulo que forma la fuerza y la distancia. También teníamos que el trabajo se puede escribir como la variación de la energía cinética. Entonces, hay un concepto muy fundamental que es la energía. Entonces, hay dos tipos de energía, energía cinética y energía potencial. La energía cinética depende de la velocidad y la energía potencial depende de la posición. Entonces, el trabajo se calcula como energía cinética final menos energía cinética inicial, donde la energía cinética se define como un medio de masa por velocidad al cuadrado. Entonces, energía cinética final, un medio de masa por velocidad final al cuadrado, menos energía cinética inicial, un medio de masa por velocidad inicial al cuadrado. Y si la fuerza es conservativa, es decir, si no hay fricción, el trabajo es menos la variación de la energía potencial, es decir, energía potencial inicial menos energía potencial final. Lo contrario a la energía cinética, ¿no? El trabajo es energía cinética final menos energía cinética inicial. Y el trabajo es energía cinética inicial menos energía potencial inicial menos energía potencial final. Para el caso de la energía cinética es un medio de masa por velocidad al cuadrado. Y entonces la energía potencial depende de la posición y la energía cinética depende de la velocidad.
¿Qué tipos de energía potencial nosotros conocemos? Entonces, como habíamos dicho, la energía potencial depende de la posición, de la distancia, hasta un punto determinado. Entonces, habíamos trabajado con dos tipos de energías potenciales. Una es la energía potencial gravitatoria, que se calcula como la masa por la gravedad por la altura a la cual se encuentra el objeto, y la energía potencial elástica, que la habíamos, que es igual a un medio de K por X al cuadrado. Entonces, si existe energía potencial es porque existe una fuerza. Entonces, aquí la fuerza es la fuerza de la gravedad, masa por gravedad. ¿Listo? Y la energía potencial, pues es masa por gravedad por altura. Y la energía potencial elástica es un medio de K por X al cuadrado. Y la fuerza elástica, pues sería K por X, ¿no? No hay que confundir el concepto de fuerza con el concepto de energía. La fuerza es un vector, la energía es un escalar. Entonces, energía potencial gravitatoria, masa por gravedad por altura, energía potencial elástica, un medio de K por X al cuadrado. Eso es cuando yo amarro pues un objeto a un resorte. ¿Y qué me dice la conservación de la energía? Me dice que si el sistema no tiene fricción, la energía total se conserva. Entonces, la energía total es sumar la energía cinética más la energía potencial, de tal manera que la energía cinética, la energía total inicial debe ser igual a la energía total final. O sea, el total se conserva. La energía total es qué sucede si hay fricción o hay otras fuerzas que no sean conservativas. Entonces, en ese caso, el trabajo hecho por la fuerza no conservativa va a ser igual a la energía total final menos la energía total inicial. Es decir, hay una pérdida de energía, pero esa pérdida de energía se ve reflejado en el trabajo hecho por la otra fuerza. Es el caso, pues, de la fuerza de fricción, ¿no? Eh, Cuando hay fricción en un sistema, la energía se está perdiendo, pero esa energía se está transformando en calor, que es otra forma de energía. Entonces, el trabajo hecho por una fuerza de fricción es energía final menos energía inicial, donde energía es energía cinética más potencial. La energía potencial, pues para el caso de resortes, es un medio de K por X al cuadrado. Para el caso de gravitatorio es masa por gravedad por altura. Y la energía cinética es un medio de masa por velocidad al cuadrado. De tal manera que el trabajo es energía cinética final menos energía cinética inicial, y el trabajo también es igual a energía potencial inicial menos final. Entonces, esos conceptos muy claros para lo que sigue, ¿listo? Entonces, miremos lo que es la energía potencial eléctrica. Entonces, esta energía potencial eléctrica depende de la posición. Nosotros ya hemos dicho, tenemos dos cargas, una carga 1 y una carga 2, separadas por una distancia R. Entonces yo ya sé que la fuerza es constante eléctrica, carga 1, carga 2 dividido entre la distancia al cuadrado. Ahora la energía potencial, ¿listo? Esto es una fuerza, es un vector, esto es, esto es energía, esto es un escalar, ¿listo? Entonces la energía potencial eléctrica se define como constante eléctrica, carga 1, carga 2, dividido entre R. Fuerza va con R cuadrado, la fuerza va con R cuadrado, y la energía potencial va con R. ¿Listo? Entonces, esta es la energía de dos cargas eléctricas puntuales. Multiplicar las cargas y dividir entre la distancia. Para calcular la fuerza sería distancia al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando una partícula entra, va a experimentar una energía potencial eléctrica y va a realizar un trabajo. Entonces yo tengo una partícula que se mueve del punto A hasta el punto B. ¿Listo? Yo tengo una partícula que se mueve del punto A hasta el punto B y se está generando un campo eléctrico. Se está generando un campo eléctrico. Entonces, el trabajo hecho por la fuerza eléctrica para mover una partícula del punto A al punto B, entonces hay un campo eléctrico y ese campo eléctrico va a hacer mover una partícula.
al hacer mover una partícula va a generar un trabajo. Entonces, ese trabajo se calcula como energía en A menos energía en B. Inicial menos final. Entonces simplemente sería constante eléctrica, carga 1, carga 2, dividido entre la distancia A, menos constante eléctrica, carga 1, carga 2, dividido entre la distancia B. 1 sobre RA menos 1 sobre RB. Entonces, donde RA y RB, pues es la distancia hasta la partícula, ¿no? Hasta la partícula. Entonces, así se calcula el trabajo hecho eh, por una fuerza eléctrica. La energía potencial de una fuerza eléctrica es constante eléctrica, carga 1, carga 2 sobre distancia. Y el trabajo, pues, es restar las dos posiciones, ¿no? Hay que restar las dos posiciones. Porque la partícula se está moviendo del punto A al punto B. Y ahora sí, ¿qué es el potencial eléctrico? Potencial eléctrico o también voltaje. Entonces, yo ya sé que la energía potencial es esta, mira. Yo tengo Q mayúscula, Q minúscula y tengo una distancia de separación. Entonces yo ya sé que la energía potencial es constante eléctrica multiplicar las dos cargas y dividir entre la distancia. ¿Listo? Ahora sí, ¿qué es el potencial eléctrico? Entonces, el potencial eléctrico es la energía potencial eléctrica por unidad de carga. ¿Listo? Entonces, esta es la definición de potencial eléctrico. Es energía eléctrica por unidad de carga. Entonces, lo que yo hago es aquí, el potencial lo voy a representar por una letra B mayúscula, va a ser igual a la energía potencial dividido entre la carga más pequeña, pues en este caso, ¿no? Q grande y Q pequeñas. Entonces, lo que hago es dividir la energía potencial entre la carga pequeña. Y pues cuando hago esto, pues si yo divido entre Q, pues se me va a cancelar esta Q, ¿no? Porque estoy dividiendo. Entonces simplemente me va a quedar que el potencial creado por una carga es constante eléctrica, la carga dividido entre la distancia. ¿Listo? ¿Qué unidades va a tener esto? Las unidades va a ser, como es, energía potencial sobre carga. Recuerden que el trabajo, la energía cinética y la energía potencial se miden en joules. ¿Listo? En el sistema internacional. Entonces las unidades van a ser joules sobre coulomb. Y eso es lo que equivale a un voltio. ¿Listo? A un voltio. Entonces para nosotros es muy común las pilas, por ejemplo, de 1.5 voltios, de 3 voltios, ¿no? Arduino que trabaja con 5 voltios. Entonces, eso es lo que representa la palabra voltio, ¿no? Significa energía, la energía que tiene el sistema dividido entre la carga eléctrica. Dividido entre la carga eléctrica. eh, Energía potencial por unidad de carga. De tal manera que la energía potencial es igual a la carga por el voltaje. Carga por voltaje o potencial eléctrico, ¿no? Es lo mismo, nosotros teníamos fuerza y teníamos campo eléctrico, ¿no? Fuerza y campo eléctrico. Entonces yo ya sé que fuerza es igual a carga por campo eléctrico. Y acá va a aparecer algo mismo, algo similar. Energía potencial y voltaje. Por lo tanto, la energía potencial va a ser igual a la carga con la que estemos trabajando multiplicado por el voltaje. Entonces son muy parecidos. Esto es, ¿no? La fuerza es 1 sobre R cuadrado y la energía potencial es 1 sobre R. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para calcular el trabajo, para calcular el trabajo al mover del punto A al punto B, entonces yo sé que el trabajo es energía potencial en A menos energía potencial en B, entonces esto va a ser igual a la carga por la diferencia de potencial. Entonces ahí está la importancia de calcular la diferencia de potencial, ¿no? Al calcular la diferencia de potencial, puedo calcular el trabajo, simplemente multiplicando por la carga que se está moviendo. Carga que se está moviendo
multiplicado por la diferencia de potencial es igual al trabajo, donde el potencial es constante eléctrica, carga dividido entre R. ¿Listo? Esto es pues para partículas puntuales, ¿no? Luego ya miraremos pues para planos y para barras. Entonces, ¿qué es lo que sucede si yo tengo varias partículas? Una carga 1, una carga 2 y una carga 3. ¿Listo? Carga 1, carga 2 y carga 3. Y aquí hay una carga de prueba, una carga Q0, que se llama una carga de prueba, que es la que va a realizar el movimiento. Entonces, quiero calcular el trabajo. Entonces, para calcular el trabajo que se va a realizar para mover esta partícula, lo primero que hay que hacer es calcular el potencial. Y el potencial, pues, es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, que es la constante eléctrica. Y aquí hay que dividir carga entre distancia. Q1 sobre R1 más Q2 sobre R2 más Q3 sobre R3. Porque recuerden que el potencial es constante eléctrica, cargas dividido entre la distancia. ¿Listo? Entonces, simplemente es decir, sumamos los potenciales de cada una de las cargas. Y luego, ¿qué es lo que se calcula? Es el trabajo. Entonces, el trabajo va a ser igual a la carga eléctrica eh, por la diferencia de potencial. Carga eléctrica por diferencia de potencial. Ese va a ser el trabajo realizado. ¿Listo? Entonces miremos aquí algunas diferencias de potenciales para algunas configuraciones pues que son muy útiles, ¿no? Entonces nosotros teníamos pues el potencial de una sola partícula. De una partícula solita simplemente es constante eléctrica, carga dividido entre R. Pero ¿qué sucede si son placas, por ejemplo, ¿no? Miren, aquí el campo eléctrico va de más a menos, entonces por lo tanto esta es positiva y esta es negativa. Entonces el campo eléctrico va de positivo a negativo. Entonces aquí tenemos dos placas paralelas, se genera un campo eléctrico. Y aquí tenemos una placa de prueba, es una partícula de prueba, una carga de prueba, que es la carga Q0. Entonces ella se va a mover en esta región, como el caso pues del problema del examen, ¿no? Entonces nosotros queremos calcular la diferencia de potencia, ¿qué es? Que queremos calcular el voltaje y el trabajo realizado por la partícula al moverse. Entonces, para el caso de dos placas paralelas, la diferencia de potencial, o lo que es lo mismo, pues el voltaje, o lo que es el potencial eléctrico, se define como el campo eléctrico multiplicado por la distancia D, donde D es pues la distancia entre las placas. Y el campo eléctrico en este caso, pues hay que recordar que es sigma sobre epsilon sub 0, donde sigma es carga sobre área. ¿Listo? Entonces, así se calcula la diferencia de potencial entre dos placas, como el campo eléctrico por la distancia de separación entre las placas. El campo eléctrico pues va a ser sigma sobre epsilon sub 0, donde sigma es la densidad de carga, carga sobre área. Y pues es muy útil esas expresiones para cuando uno trabaja condensadores, ¿no? Los condensadores por lo general son de placas paralelas, entonces yo ya sé que la diferencia de potencial en un condensador pues va a ser el campo eléctrico por la distancia de separación y el campo eléctrico va a ser sigma sobre epsilon sub 0 y sigma carga sobre área. ¿Y qué pasa para el caso de un anillo? Entonces yo tengo un anillo cargado, ¿listo? Tengo un anillo cargado. Entonces en este caso el potencial, pues esas expresiones yo no las deduzco, como ya les había dicho, porque esto pues corresponde a cálculo integral. Entonces no me quiero meter en ese pedacito. Entonces el potencial de un anillo, miren, este es un anillo, va a ser igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, que recuerden que esto es la constante eléctrica, ¿listo? Carga, la carga del anillo, dividido entre la raíz cuadrada de x cuadrado más a cuadrado,
donde A, pues es el radio del aro, y X, pues es la distancia que existe del eje del aro hasta el punto donde yo quiero calcular el potencial. ¿Listo? Entonces, cuando sea placas paralelas, es igual a E por D, campo eléctrico por distancia de separación de las placas. Y cuando sea un anillo cargado, el potencial es igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 carga dividido entre la raíz cuadrada de x cuadrado más a cuadrado. Y para el caso de partículas puntuales, simplemente va a ser carga eléctrica, carga sobre distancia. Entonces hay que diferenciar los dos conceptos, ¿no? La fuerza es un vector. Entonces la fuerza va a ser carga 1 por carga 2 dividido entre distancia al cuadrado. Y el campo eléctrico va a ser, ¿qué es? Fuerza por unidad de carga. En este caso, la energía es energía potencial, va a ser constante eléctrica, carga 1, carga 2 dividido entre distancia para el caso de partículas puntuales. ¿Listo? Y el voltaje va a ser energía por unidad de carga. ¿Listo? Energía por unidad de carga. De tal manera que el trabajo hecho por la partícula al moverse de un punto A a un punto B va a ser igual a la carga eléctrica por la diferencia de potencial. ¿Listo? Por la diferencia de potencial. Y acá es muy importante tener en cuenta o saber distinguir entre las superficies equipotenciales. ¿Listo? Entonces hay unas superficies que se denominan superficies equipotenciales y se definen como aquellas superficies que tienen el mismo potencial eléctrico. Entonces, todas las regiones que tengan el mismo potencial eléctrico se denomina una superficie equipotencial, de tal manera que el campo eléctrico es perpendicular a esas líneas de campo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, miren, una partícula positiva, el campo eléctrico sale de la partícula, miren, y aquí tenemos las superficies equipotenciales. Son círculos y cada uno de esos círculos tienen el mismo potencial. Es decir, por ejemplo, este círculo exterior que está aquí, este de aquí, todos los puntos de este círculo tienen un voltaje de 30 voltios, el siguiente de 50 y el siguiente de 70. Aquí una carga positiva y una carga negativa. El campo eléctrico que está pintado en rojo son las líneas de campo, es el campo eléctrico. Y las líneas pintadas en azul es el campo, las superficies equipotenciales. ¿Qué significa superficie equipotencial? Son superficies que tienen el mismo potencial. Es decir, por ejemplo, aquí lo mismo, ¿no? Este círculo que está pintado en azul, que es el exterior de todos los puntos que estén en este círculo tienen el mismo potencial, que equivalen a menos 30 voltios. Y acá, por ejemplo, dos cargas iguales positivas, en este caso se repelen, miren, aquí se están repeliendo, y aquí tenemos las líneas potenciales. Entonces, miremos, esta de aquí es una superficie en el cual todos los puntos están a 30 voltios. ¿Listo? Si yo tengo una superficie en el cual el voltaje es el mismo para todos, esa superficie se llama una superficie equipotencial. Y miren acá el caso de una partícula positiva y un plano negativo. Entonces el campo eléctrico va de lo positivo a lo negativo. En rojo están pintados las líneas de campo, es decir, los campos eléctricos, y en azul las superficies equipotenciales. Entonces todo este círculo exterior, todos los puntos de este círculo exterior tienen el mismo voltaje. ¿Listo? De tal manera que el campo eléctrico y la superficie equipotencial son perpendiculares, forman un ángulo de 90 grados. ¿Listo? Entonces, esas son las características principales de lo que se denomina el potencial eléctrico. El potencial eléctrico simplemente es energía eléctrica por unidad de carga. Para el caso de partículas puntuales, el potencial se define
constante eléctrica, carga dividido entre distancia. Para el caso entre dos placas, esto va a ser pues multiplicar el campo eléctrico por la distancia. Y para el caso de un anillo, pues tiene esta expresión. El caso más simple, pues es cuando son partículas puntuales, pero para el caso de discos, pues yo ya no lo quise colocar porque es una expresión muy complicada y pues para la barra ni se diga, es aún mucho más complicada. Entonces solamente vamos a trabajar con estos dos casos. Entonces, cuando yo les diga potencial, inmediatamente tienen que hacerse a la mente que es energía eléctrica por unidad de carga. Y cuando yo tenga potencial, significa que las partículas van a comenzar a moverse dentro de ese potencial y al moverse van a realizar un trabajo. Y ese trabajo pues va a ser igual a la carga por la diferencia de potencial. Menos la carga, menos carga por diferencia de potencial, ¿no? Entonces, cuando usted tiene una pila, por ejemplo, una pila de 1.5 voltios, ese 1.5 voltios significa que es energía eléctrica por unidad de carga, ¿listo? Y cuando usted tenga esa pila de 5 voltios, significa pues que como es energía por unidad de carga, es capaz de mover partículas cargadas. En este caso, pues es capaz de mover electrones y al mover electrones, pues va a generar una corriente eléctrica, ¿no? Entonces, el potencial es energía por unidad de carga y para el caso de partículas puntuales, simplemente es constante eléctrica, la carga dividido entre la distancia hasta el punto donde yo quiero calcular. Para el caso, pues, de placas paralelas es campo eléctrico por distancia y para el caso, pues, de un anillo tiene esa expresión. De tal manera que el trabajo va a ser igual a carga eléctrica que se va a mover, la carga eléctrica que se mueve, potencial inicial menos potencial final, voltaje inicial menos voltaje final. Entonces, el concepto de potencial. ¿Listo? No sé si tengan alguna duda con respecto a esta parte. Entonces, es un concepto básico, ¿no? Es un concepto básico. eh, el de potencial que todo mundo lo usa, ¿no? Concepto es el concepto de potencial. Simplemente sería energía potencial por unidad de carga. Y pues cuando yo tengo un potencial, tengo un voltaje, ese voltaje va a mover partículas cargadas y por lo tanto va a haber un trabajo realizado, ¿no? Un trabajo realizado. ¿Listo? Entonces, ese es el concepto básico. Esas son las ecuaciones, pues esto es mucho más fácil que campo eléctrico y fuerza eléctrica, porque son escalares, no son vectores. Cuando trabajo con fuerzas, trabajo con vectores, pero cuando trabajo con potenciales, trabajo con escalares. Entonces es mucho más fácil trabajar con potenciales que con vectores, ¿no? Entonces, la próxima clase lo que haríamos es unos ejercicios, ¿no? De cómo aplicar este concepto de potencial, que está muy relacionado con el teorema de conservación de energía, ¿no? Entonces, cuando yo tengo una partícula, por lo general lo que sucede es que la energía potencial eléctrica se va a transformar en energía cinética y viceversa, ¿no? Energía cinética se va a transformar en potencial eléctrica. Entonces van a ser los mismos, pues, problemas muy similares a física de movimiento, a los problemas de conservación de energía, solamente que en vez de trabajar con energía potencial gravitatoria y con la energía potencial elástica, vamos a trabajar con la energía potencial eléctrica. Esa es la única diferencia. Del resto, pues va a ser lo mismo. Calculo la energía inicial, calculo la energía cinética inicial, un medio de masa por velocidad inicial al cuadrado. Calculo la energía potencial eléctrica inicial, que esa va a depender pues de la distancia hasta el punto. Y luego pues hago lo mismo con el punto final y al final pues igualo los dos, ¿no? Los dos estados, el estado inicial y el estado final. Y de ahí pues ya despejo la variable que se me pida. ¿Listo? Entonces eso lo haremos en los ejercicios de la próxima semana. No sé si tengan alguna duda. No, profe. ¿Listo? Entonces
Ya les subo pues la solución del examen, estas diapositivas y, y ya pues ya también ya les que califique los talleres, ya les subo las notas totales, ¿no? Ya les hago llegar pues sus notas totales, ¿listo? Entonces, Vale, eso profe, sería por muchas el día de hoy. gracias. Bueno, profe, gracias. ¿Listo? Sí, profe, con respecto al parcial, ¿cuánto era que valía de porcentaje? 50-50. O sea, Ah, listo. 50 la parte teórica, 50% la parte de los ejercicios y el examen valía el 60% y los talleres el 40%. Ah, listo, muchas gracias. ¿Listo? Las notas, pues ya el máximo el martes ya se las tengo, ¿listo? Que es, hay plazo para subir y para presentar notas hasta el 30, entonces máximo el martes ya les tengo los talleres, ¿no? ¿Listo? Entonces eso sería por el día de hoy. Listo, gracias. Bueno, que tengan buen día. Hasta luego. Hasta luego, profe, que esté muy bien. Vale, profe, muchas gracias, que esté muy bien. Chao, profe.